Cuando estamos trabajando con proyectos que los recursos vienen desde un dataset, un API, es importante que tengamos cuidado de cómo estamos funcionando, cómo estamos trabajando con esta información. ¿Por qué? Porque he visto muchos casos en los que se está trabajando con un API y esta data que viene desde dicha API, pues se está indexando al 100%. Eso en la mayoría de los casos nos va a traer un problema grande. ¿Por qué? Porque más allá de simplemente que se indexen los contenidos que no deberían indexarse porque son contenidos duplicados, también nos generan miles de URLs y en muchos casos a veces estas URLs no se acomodan, por así decirlo, o no se configuran de una manera adecuada y comenzamos a tener muchos tipos de paths o direcciones o configuraciones de URLs que al final del día en un proyecto grande nos va a consumir inclusive lo que es crowd budget o lo que sería el presupuesto de rastreo. En la clase del día de hoy vamos a ver un poco más cómo configurar o cuáles son una de las mejores prácticas, o al menos la que yo siempre recomiendo para trabajar con proyectos basados en Programmatic SEO. En este gráfico vamos a ver un poco cómo se configura la mayoría o cómo vienen los datos desde el API. Es importante tener en cuenta que esto es un ejemplo. Hay muchos otros tipos de configuraciones y demás, y esto obviamente va a depender de la complejidad o cómo haya sido configurado esos datos que viajan a través del API. Dicho esto, vamos a entender un poco más desde el punto de vista de SEO. Hay muchos otros campos en los cuales podríamos ver, pero bueno, en este caso es para SEO. En este caso vamos a tener el dataset o el source o la fuente de donde salen estos datos. Estos datos tienen que estar acumulados en algún lugar. ¿Y cómo van a llegar al sitio web? Mediante esa API, mediante ese canal de conexión entre lo que serían esos datos y el cliente o el frontend, donde esos datos se van a pintar, se van a mostrar al cliente, al usuario final. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que para el proyecto que estamos utilizando de ejemplo, he tomado tres datos que son los más relevantes. Tenemos el contenido, que es este. Tenemos el metadata, de hecho lo vamos a hacer un poco más grande para que lo veamos. Y tenemos las imágenes. Con las imágenes tenemos que tener más cuidado y lo vamos a ver más adelante porque si no, aquí es donde podemos caer en un problema muy grande que es el consumo de recursos. Cuando nosotros estamos haciendo un deployment o cuando estamos corriendo este tipo de proyectos en, por ejemplo, Vercel, lo que va a suceder es que Vercel nos va a cobrar a nosotros o la mayoría de servidores, sistemas para desplegar este tipo de sitios web nos va a cobrar a nosotros una tarifa fija, por ejemplo, $20 al mes, pero también nos va a cobrar una tarifa por lo que sería contenido o lo que sería servicio on demand. Es decir, cuando nos pasamos de ese límite que nos da, nos va a cobrar un extra. Y también por la optimización de imágenes y demás. Entonces hay que tener cuidado porque la factura se puede ir arriba sin darnos cuenta. Es importante eso. Y yo sé que quizás no es desde la parte de SEO, esa es la parte principalmente de desarrollo y demás, pero hay que tener cuidado en ese aspecto porque puede que estemos trabajando para el proyecto de un cliente y seamos los únicos involucrados o un proyecto propio y no tengamos en cuenta ese gasto extra on demand que hace el servidor y podríamos llevarnos una sorpresa como le ha pasado a uno o dos clientes que he conocido que se han llevado una sorpresa que pensaron que tenían que pagar $20 por mes y cuando se dieron cuenta tenían una factura de 300 $500. Entonces por allí hay que tener cuidado. Quise agregar esta sección aquí de AI, como ustedes pueden ver, porque al día de hoy AI, los diferentes sistemas que hay, ya sea que utilices Cloud, ya sea que utilices Windsurf o Cursor o el que utilices, facilitan mucho lo que es la construcción, traer datos de este dataset mediante un API y mostrarlos en el frontend. Esto era algo que hace 10 años tenías que tener un equipo de desarrollo o mucha experiencia para poder lidiar con este tipo de configuraciones. Al día de hoy se facilita, pero hay una trampilla, por así decirlo, aquí. Recientemente estuve viendo el proyecto de un cliente que lo habían creado con AI, pues prácticamente al 100%. El cliente un día traveseando, como decimos, comenzó a tratar de utilizarlo y al final del día, pues le surgió un proyecto que funcionaba y se veía bien. Pero ¿cuál era el problema? El problema es que ese cliente tenía
contenidos que había traído desde un API, por ejemplo, en este caso una web de ventas de zapatos y estos temas, pero lo que estaba sucediendo es que tenía muchísimo contenido duplicado. ¿Por qué? Porque estaba indexando el contenido, estaba indexando las mismas metadescripciones, no tenía una estrategia SEO detrás. Entonces, esto es algo donde a mí me gusta aclarar, porque al día de hoy se cree que, por ejemplo, que usted utilice AI ya con eso va a ser SEO. Es lo mismo que pensar que yo vaya a crear una aplicación web y ya con eso soy el programador o con eso no voy a necesitar un equipo de seguridad, un equipo de programación para que me pueda cubrir esos bugs eventualmente de seguridad. Eso es algo que desde mi punto de vista creo que ha causado o está causando bastante problema porque esa sensación de que sistemas de AI nos permiten crear de manera muy rápida nos hace saltarnos las bases de conocimiento de cómo es que funcionan las cosas detrás de ese sistema. Y por eso es que vemos al día de hoy proyectos muy bonitos, bien creados en AI, pero a nivel de SEO no les posicionan. Que al final del día un proyecto que se vea bien, pero que no posicione y que no transaccione, pues no deja de ser un proyecto bonito nada más, no es un proyecto que realmente económicamente sea viable. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Dicho esto, para los demás aspectos, AI es genial, se puede gestionar mucho de los trabajos repetitivos mediante estos sistemas, ya sea, como les digo, Cursor, Windsurf o el que estén utilizando. Les voy a mostrar cómo está configurada, porque esta es quizás el core o el foco de esta clase, lo que sería la arquitectura de URLs de este proyecto. Yo sé que lo hemos visto en clases iniciales, pero quiero volverlo a traer porque aquí veo muchísimos errores. Aquí, esta es una de las partes donde cuando me contactan para analizar algún proyecto o alguna auditoría, es donde más errores veo, lo que sería qué están indexando y qué no. Y principalmente en proyectos que son basados en temas de programmatic SEO, que están utilizando un API para mostrar contenido. En este caso, yo estoy utilizando lo que sería el sitio.com, obviamente, el cual es el root que vemos aquí, como ustedes pueden ver. Este es el root del sitio web, va haciendo lo que sería esta información. El país en este caso, y aquí la configuración es importante aclarar, va a cambiar mucho dependiendo de lo que nosotros estemos tratando de mostrar en el frontend. Por ejemplo, en este caso, el país, obviamente Costa Rica en este caso se necesita también lo que sería la locación, por ende, pues la locación, por ejemplo, sitio.com/Costa Rica/ por ejemplo, San José. Y aquí la categoría, por ejemplo, si yo aquí, por ejemplo, tengo una categoría de tours, una categoría de transportes también, por decir algunas categorías, aunque hay más, vamos a tener, por ejemplo, sitio.com/ el país, Costa Rica/ San José, por ejemplo, tours o transportes, y aquí el transporte en sí. Por ejemplo, transporte en este caso, para este proyecto muy en específico, hay una lista de transportes en San José, pero lo mismo va a suceder si yo tuviera una locación en otro lugar, valga la redundancia, Guanacaste, por ejemplo, Guanacaste/tours y el tipo de tours, por ejemplo. Canopy, por ejemplo, o tours de aventura, que es una lista, o tours para la familia. Esto, como les digo, va a depender mucho de cómo estemos configurando el proyecto y de lo que nosotros queramos mostrar en el proyecto. Pero es muy importante y en la mayoría de los casos va a suceder que el single product o el producto final, que sería este que está aquí, vamos a ver, por ejemplo, vamos a ir a todos los tours, vamos a entrar en este tour en sí. Como ustedes pueden ver, y antes de entrar a este tour, tenemos aquí lo que serían los transportes y aquí tenemos lo que sería pesca deportiva. Estos son listados, esto sí se puede indexar. ¿Por qué? Porque esto nos permite a nosotros posicionar, por ejemplo, en este caso es un lugar que se llama Los Sueños, para Los Sueños Tours o pesca deportiva, en este caso en Los Sueños, o por ejemplo, lo que serían servicio de transportes, como pueden ver aquí en Los Sueños. Entonces nosotros podemos, en este caso, posicionar, competir para estos listados, pero cuando nosotros vamos a entrar a un producto en sí, vamos a entrar en este, por ejemplo, este producto en sí no lo necesitamos o no debemos indexarlo. Y la razón es simple. Como les había mencionado, estamos trabajando con un API. Esto lo ingresa, esta información la ingresa el dueño, muy probablemente, el dueño de esta VANET, de este servicio de transporte
como podemos ver, inclusive le coloca hasta este tipo de signos, algo así como emojis, en lo que sería el título. Nosotros no tenemos control sobre eso porque esto lo suben a Viator y Viator nos da esa información mediante el API. Nosotros no podemos simplemente dejarlo a la suerte de lo que la persona quiera optimizar y nosotros mostrarlo tal cual en el proyecto. Luego, aparte de Viator en sí mismo, hay muchos otros afiliados que utilizan también esta API. Entonces vamos a tener un contenido duplicado. Entonces, para evitar eso, para evitar, obviamente, no queremos tener el mismo contenido, no queremos tener toda esa misma configuración que tiene cientos de otras personas o otros proyectos, en este caso vamos a desindexar este proyecto. Como ustedes pueden ver, este proyecto, aquí está el no index, así de sencillo. Entonces, con esto, ¿qué nos evitamos? Contenido duplicado y pues lidiar con contenido que nosotros no tenemos el control en sí. Donde nosotros buscamos posicionar o donde buscamos ventaja, sacar negocio, es en los listados para este proyecto en específico. Y para proyectos que están enfocados en Programmatic SEO, en la mayoría de los casos van a ser listados donde se va a generar el negocio. Lo mismo sucede, por ejemplo, con bienes raíces o con rentas, cosas así. En este caso son los listados, por ejemplo, renta de piso en Barcelona. La persona no va a ir a buscar el piso en específico, sino la renta del piso en la ciudad o puede ser en una localidad dentro de esa ciudad. Entonces es allí donde está principalmente la fuerza, por así decirlo, de optimizar un proyecto. También tenemos que tener cuidado con el tema de las imágenes. ¿Por qué? Como ustedes pueden ver, aquí tenemos muchas imágenes. Estas imágenes vienen desde el API de Viator y en cierto modo vienen optimizadas, algo, pero no del todo, o no se optimizan de la manera más adecuada para el proyecto de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando estas imágenes viajan mediante el API y llegan a nuestro proyecto, dependiendo cómo lo tengamos configurado, este proyecto puede que consuma muchos recursos tratando de optimizar esas imágenes y esto nos va a costar dinero. Y eso es algo que tal vez no nos podemos dar cuenta hasta que nos llega la factura. Les voy a mostrar a ustedes aquí un poco. De hecho, no tiene que ver directamente con SEO, pero sí es importante tenerlo en cuenta porque si ustedes están, como les mencionaba, creando una estrategia para su proyecto, para el proyecto de un cliente, es importante que eso lo tengan en cuenta. Les va a ahorrar a ustedes dinero y eventualmente a su cliente y también les va a hacer quedar o mostrar como una persona que tiene conocimiento cómo es que funciona ese tema de Programmatic SEO. Como ustedes pueden ver aquí, el día 21 de agosto me estaba procesando alrededor de 40,000 imágenes, como ustedes pueden ver. Luego fue bajando porque lo optimicé. ¿Por qué? Porque si yo no optimizo esto, me va a cobrar muchísimo dinero al final del día. Me va a subir la factura. En este caso, pues no era mucho, pero sí alrededor de $10 más, $20 más. En este caso, porque ya yo sabía que esto iba a suceder por experiencia con otros proyectos y lo optimicé. ¿Cómo lo optimicé? Bueno, en este caso va a depender de cada proyecto y de la tecnología que estén utilizando, pero en este caso lo que hice es evitar traer todos los tamaños de imágenes al proyecto. Esto es algo similar como cuando trabajamos con WordPress. Con WordPress, WordPress nos genera diferentes tamaños de imagen, el thumbnail, la imagen completa, una imagen mediana y otras imágenes. En este caso, lo que yo hice fue decirle, ok, tráeme en este caso solo la imagen, el thumbnail y la imagen más grande. Las demás no las necesito. ¿Por qué? Porque simplemente estoy reproduciendo o más bien volviendo a traer imágenes que no voy a necesitar al final del día. Entonces, esas no las optimices o no las traigas, solamente tráeme el thumbnail, que sería estas imágenes pequeñas, y la imagen grande. Además, lo optimicé para bajar un poco sin perder la calidad, la imagen, para que pues no sea tan pesado. Y bien, esta ha sido la clase del día de hoy. Nos vemos en la próxima clase donde vamos a estar hablando un poco más de la estrategia de optimización de listados y algunos otros aspectos relacionados con el crowd budget, que es muy importante en este tipo de proyectos donde hay miles de URLs. Recuerda suscribirte al canal. También puedes visitar mi sitio web brucemadrigal.com donde tengo diferentes contenidos y también contenidos gratuitos y también herramientas de SEO gratuitos para el día a día de la optimización. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.